aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Este glorioso día y bendiciones a los radiocreyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista San Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño, era pintor y médico, buen conocedor de la lengua griega, hombre culto, escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica. Quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecho a Israel como el futuro de la salvación abierto a toda la humanidad. El evangelista San Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador, Jesús. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, donde el Señor Jesús expulsa al demonio de un poseído. Pero vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios,
por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Y a todos los hermanos y hermanas que viven en el Bronx que quieran contactar a su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. Para anunciarles también que tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes, a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos, y también se orará por los enfermos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m., así que todos están invitados. Decíamos que en el segmento anterior estábamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, y decíamos que el Evangelio presenta la verdad que, por otra parte, es muy manifiesta de que el hombre no es libre. Por el contrario, es habitado y a veces poseído y devastado por el mal. Escucha su voz, lo comete, queda enredado en él y aprisionado dentro como un gusano de seda en su capullo. Por consiguiente, hermano que me escuchas, tiene necesidad de ser liberado para salir y volar en la luz. Los exorcismos representan la actividad principal del Señor Jesús y ofrecen el sentido de toda su acción. Ha venido al mundo para liberar al hombre esclavo del mal. La lucha tendrá su culminación en la cruz, donde se desencadenarán contra el Señor Jesús todas las fuerzas adversas y serán vencidas en su muerte, mientras Él muere derrotado por puro amor. Es una lucha continua de toda su vida, cada vez más dura y sin cuartel. El mal, al ser perseguido, reacciona con toda su violencia antes de perder. El exorcismo fundamental de la vida cristiana es el bautismo, que nos asocia durante toda la vida al combate y a la victoria de la cruz. Pero, ¿qué es este espíritu del mal? ¿Qué es? Tratemos de comprenderlo por la descripción que de él nos da el Nuevo Testamento. Se manifiesta como ladrón de la palabra, como está descrito en Lucas capítulo 8. Tiene su rostro visible en el ídolo de la riqueza que seduce, como está descrito en Efesios capítulo 5. Entra en el corazón de Judas, como está descrito en Lucas capítulo 22. En los exorcismos se le describe como aquel que posee y tortura al hombre. Se le llama Satanás, que el Señor lo reprenda donde esté. Se le llama diablo. Se le llama el acusador, el que causa división. Se le llama el fuerte en Lucas capítulo 11. Se le llama el maligno en Mateo capítulo 13. Se le llama el tentador en Lucas capítulo 4. Se le llama el león en Primera de Pedro capítulo 5. El homicida desde el principio, porque es padre de la mentira, en Juan capítulo 8. Es el príncipe de este mundo,
como lo describe Juan, capítulo 14. Posee su reino, como está en Lucas, capítulo 11. Puede inclusive decir con sinceridad, todo está puesto en mis manos, como está en Lucas, capítulo 4. Hermanos, según el libro de Génesis, capítulo 3, desde el principio ha sugerido al hombre la falsa imagen de Dios y lo hace desobedecer. Hace que se esconda de él y hace que lo tema. Así el hombre, al alejarse de Dios, se pierde a sí mismo, tiene vergüenza y desestima de sí mismo, se cubre y se alienta de sí mismo, de los otros y de la naturaleza. Echa a pique la propia vida, sacrificándola a los ídolos, que lo reducen a su imagen y semejanza. Mudo, es ciego, es sordo, es sin gusto, incapaz de moverse y de realizarse, según lo anuncia el Salmo 115. Siendo depositario de la gloria de Dios, se divide, se disocia y se fracciona en los diferentes ídolos. Es habitado y devastado por las tinieblas y se identifican los propios restos con la legión del mal que le hace daño, según lo anuncia Lucas capítulo 8. Hermanos, al perder la confianza en el amor de Dios, el hombre debe pensar en sí mismo. Se vuelve egoísta porque está todo dedicado a salvarse a sí mismo, como lo anuncia Lucas capítulo 23. Precisamente, de este modo, fracasa infelizmente y comete toda clase de males. Y se trata de un mal sin fondo, un mal abismal al infinito, así como es infinito Dios del cual el hombre se aleja. Este mal se solidifica, se exterioriza y se organiza en instituciones y redes maléficas, verdaderas máquinas multiplicadores de iniquidad, de las cuales el hombre, después de haberlas construido, se vuelve simple engranaje. Piénsese en las mismas instituciones positivas, dejando a un lado las negativas, que tienen la tendencia de llegar a hacer lo contrario de aquello para lo que han nacido. Por el mal, el hombre teme. Él se pone a servirles en lugar de servirse de ellas. Miremos, por ejemplo, la familia. Miremos la fábrica. Miremos la escuela. Miremos los hospitales. Miremos el capital, el bienestar, la casa. Miremos la ciudad, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Incluso la iglesia y el Estado están expuestos a las acechanzas. Piénsese tan solo en la burla. Lo que nos contamina son los detergentes, callando el resto. Lo que más amenaza la seguridad son los sistemas de defensa. Los que más defraudan el fisco son los jefes de las finanzas en los asuntos más oscuros y tenebrosos de la sociedad. Encontramos los servicios secretos. Alguien también ha sostenido que sin escuela aumenta el nivel de la cultura.
Sin médicos, crece el nivel de la salud pública. Además, los políticos aman incluso ser llamados benefactores, pero no de sí mismos, obviamente, sino de los otros, como está en Lucas capítulo 22. Todo este mal no es necesario. Es fruto de la perversión de la inteligencia dominada por el miedo. En lugar de lo verdadero, busca lo que es útil. En lugar del bien, el placer. En lugar del amor, el interés. Esto sucede porque el hombre que ha perdido a Dios se siente angustiado en su nada. Por eso lo acapara todo, en la voluntad de poseer y comer todas las cosas buenas, todas las cosas hermosas y todas las cosas deseables, como lo anuncia Génesis capítulo 3 y Primera de Juan capítulo 2. Hermanos, la misma naturaleza, que es don de Dios, si se convierte en objeto de posesión, se separa de su fuente y al morir le hace imposible la vida al hombre. El último aspecto del mal es precisamente el de la naturaleza sometida a la caducidad, no espontánea, sino por aquel que la sometió, es decir, hermano que me escuchas, el hombre, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Ella gime hasta el presente y sufre dolores de parto, en la espera impaciente de que el hombre se le devuelva su imagen de hijo de Dios, como lo anuncia Romanos capítulo 8. La misma muerte, sin el pecado, no sería un mal, sino tan solo el paso de la vida. Solo a causa del pecado, la muerte envenena toda la vida. Lo anuncia 1 Corintios, capítulo 15, y Sabiduría, capítulo 2. Hermanos, el Señor Jesús ha venido a liberar al creyente de todas las formas del mal, personal y social, simple y estructural, moral y natural, hasta la misma muerte. El mal, hermano que me escuchas, que es una potencia cósmica que esclaviza, hay que atribuirlo a la responsabilidad del hombre liberado por el Señor Jesús. En lugar de obedecer a la sugerencia del enemigo, puede obedecer a la palabra del Señor, que le vuelve a confiar, le devuelve su dignidad como Señor de la creación. Hermanos, el Señor Jesús es el Salvador. La salvación no es un adorno del alma hermosa, es salvación del hombre como creyente, el cual sin Cristo está perdido y no se realiza, más allá de toda pretensión del contrario. El sentido profundo del exorcismo es devolver al hombre a sí mismo y por consiguiente a Dios, del cual es imagen, liberándolo de aquel mal que le hace perder a Dios y por ende a sí mismo. El mal, hermano que me escuchas, que es el verdadero tirano, temido e hipnotizante, temido e inevitable, pierde su fatalidad. El creyente o al creyente se le devuelve la esperanza. Ahora ya no obra
por el mal menor, sino por el mayor bien, que es la mayor gloria de Dios. Y la gloria de Dios es el creyente vivo, lo dice San Ireneo, gran santo de la Iglesia Católica. Este mal fuerte y sutil que envuelve y penetra a la humanidad envenenando su vida, que causa miedo y encanta, desaparece como las tinieblas al aparecer el sol. Y el versículo 33 se lee: en la sinagoga se habla de un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo. El hombre vive y obra según el espíritu que tiene. El Señor Jesús actúa según el Espíritu Santo. En cambio, el hombre obra según el espíritu inmundo. Inmundo es todo lo que tiene relación con la muerte y se contrapone a Dios, que es vida y alegría, sin ninguna impureza. A pesar de su presencia en la sinagoga, el espíritu inmundo no debía quedar excluido de la comunidad de quien escucha la palabra de Dios. Este hombre está lejos de Dios, está relegado a la sombra y vive y obra según el espíritu de muerte. Esta impureza, hermano que me escuchas, esta muerte que se halla presente inclusive en la sinagoga, queda oculta, pero se revela ante la santidad de Jesús y explosiona con un gran grito. También el Señor Jesús dará un grito análogo cuando se entregue al Padre Celestial en Lucas capítulo 23. Será el grito de victoria retenido hasta el final. Aquí está el grito de terror del que quiere aterrorizar el fuerte, al no poder ya huir del enemigo más fuerte, que es él, más fuerte que él. Instintivamente grita a causa del terror y para aterrorizar si es posible. Y el versículo 34 se lee: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Hermanos, el espíritu inmundo confiesa su enemistad con aquel que está lleno del Espíritu Santo. No existe nada en común entre los dos. Cristo posee el espíritu de verdad y de vida. El demonio posee el espíritu de mentira y de muerte. Es interesante notar que el mal intuye perfectamente el bien, exactamente como su opuesto y su enemigo mortal. Después de su primer movimiento de asombro, esta es también nuestra reacción inmediata frente a la palabra de Dios. La mentira que está en nosotros resiste a la verdad. Nos sentimos aterrorizados y nos escondemos como Adán se escondió en Génesis capítulo 3. Esto sucede cada vez que leemos el Evangelio. Lo lógico es que nos aliamos con el enemigo, le prestamos nuestra voz y nos identificamos con él, considerando a Dios como enemigo. Somos como un paciente que se identifica con su mal y considera como enemigo al médico que quiere curarlo de verdad. Por desconfiar, se alía con la enfermedad y considera como extraña la salud y aleja a quienes la llevan porque arruina su identidad fatigosa, aunque falsa.
El demonio habla en plural, diciendo nosotros, y tiene un conocimiento sobrehumano del Señor Jesús. Sabe quién es, porque sabe que es el Santo de Dios. Es un intento mágico de tomar posesión del Señor Jesús, pronunciando su nombre y su secreto. Algo más se requiere contra aquel que es la palabra de Dios. Es la declaración desesperada de una conciencia que sabe la verdad, pero con el corazón quiere lo contrario. Conocer el bien y la verdad, pero querer lo contrario. Esta incisión entre la muerte y el corazón, entre la verdad y el bien, es la misma ruptura mortal que el demonio ha traído al hombre. Pero la pregunta es, ¿por qué prefiero mi mal, que entiendo como tal, y quiero en vez de tu bien, que comprendo y sin embargo no quiero? ¿Por qué me lo das como don? Ciertamente, los endemoniados deben ser sanados de este mal profundo que les impiden querer el bien. Y es la desesperación causada por la mentira de que el bien no sea para ellos. Hermanos, los demonios tienen fe. Los demonios creen y tiemblan, lo dice Santiago capítulo 2. El bien lo conocen, pero los aterroriza. La pena del condenado supone esta fe y consiste en conocer la verdad con la inteligencia, pero experimentando su privación con el corazón. Es interesante pensar que, como el mal reconoce y de algún modo desenmascara al Señor Jesús, así la simple presencia del Señor Jesús y de su palabra poderosa desenmascarará y derrotará el mal. Por la mañana, el sol que nace disuelve la tiniebla y desgarra el velo que cubre la realidad. Y en el versículo 35 se lee que el Señor Jesús le dice al demonio, ¡cállate y sal de él! Hermanos, el Señor Jesús impone silencio y dice en singular, ¡cállate! Disocia el mal del enfermo y hace callar no al enfermo, sino el mal. El amor al enfermo vino precisamente para él. Lo anuncia Lucas capítulo 5. Y lo hace extremadamente duro e implacable con el mal. El Señor Jesús se dirige directamente al mal y no lo identifica con el paciente. Aún más, hermano que me escuchas, lo aparta de él de inmediato con la espada de su palabra. Lo vence reduciéndolo al silencio, haciendo cesar la charla maligna que va desde el grito del disgusto delante del bien hasta el canto encantador ante el mal. El poder del mal está siempre en la mentira. Si la mentira calla, no cabe el mal. Hermanos, ante Cristo y su palabra, el hombre, colocado en el mal, percibe que difiere de ella, pero esta misma palabra lo coloca en el bien. El bien es estar delante de Dios, lo anuncia el Salmo 73. Y lo hace conforme a sí mismo. Por más que Adán se haya sustraído a Dios, éste lo busca, lo encuentra y lo coloca de nuevo
delante del propio rostro, devolviéndolo a sí mismo. Huyen el error y la falsedad, y queda en medio de la sinagoga el hombre libre e incolume. Este mal que parecía fatal, que había ocupado el puesto de Dios, desaparece delante de su rostro, que es el Señor Jesús. Su palabra hecha carne. La simple lectura del Evangelio es el exorcismo más poderoso, luz que vence para nosotros progresivamente toda tiniebla. El demonio se va con mucho ruido, pero sin causar daño. Y el versículo 36 se lee: ¿qué palabra esta? El motivo del estupor que afecta a todos no es el hecho que en sí ya es grande, sino el origen del hecho. El estupor está concentrado no tanto en lo que ha sucedido, sino sobre la palabra. Ella, con autoridad y poder, manda a los espíritus inmundos y ellos salen. Es el mismo estupor del oyente del Evangelio, que experimenta la liberación a través del poder de la palabra del Señor Jesús. Ve hoy que se cumple esta palabra que escucha y entra en el sábado de Dios. Y el versículo 37 se lee: y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Hermanos, el estupor se difunde y el eco de esta palabra resuena en todo lugar como señal de esperanza y espera. Es una palabra capaz de vencer el mal. Este eco llega ahora hasta nosotros, donde quiera se anuncia el Evangelio. Pero vayamos a Lucas capítulo 4, versículos 38 al 39. Dice: saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, le dio una orden a la fiebre y ésta le pasó. Levantándose al punto, les servía. Hermanos, el primer milagro es tan irrelevante y tan breve que corre el riesgo de pasar inobservado. Al comienzo, uno esperaría algo más espectacular. Su pequeñez, el milagro más pequeño del Evangelio, nos obliga a reflexionar no tanto sobre el tamaño del milagro, cuanto sobre su significado. En efecto, hermano que me escuchas, es una señal que indica algo diferente. Lo insignificante de la seña, una simple curación de la fiebre, concentra toda la atención sobre su significado, que se anota al final. Se puso a servirles. Al comienzo del Evangelio tenemos una señal muy pequeña y un significado muy grande, que sirve como clave de interpretación para todos los milagros que siguen. Si al necio se le indica la luna, él mira la punta de su dedo. Buscamos entonces, además de la punta del dedo, la grande lumbrera que ilumina la noche. Si la fuerza de su palabra vence hoy el mal, como en el trozo anterior, los que han sido liberados del mal están libres finalmente para el bien, que es el servicio. Este servicio, hermano que me escuchas, con el cual concluye el relato del milagro, es el programa mesiánico del Señor Jesús.
hacernos como Él, que está entre nosotros, como el que sirve, como lo anuncia Lucas, capítulo 22. Y el versículo 38 se lee: saliendo de la sinagoga, entró en la casa. La escena se desplaza de la sinagoga a la casa de Simón, donde su suegra padece una fiebre alta. Son los otros quienes suplican al Señor Jesús por ella. Esta mediación ocurre en muchos milagros. Y el versículo 39 se lee: inclinándose sobre ella. Hermanos, el Señor Jesús se inclina sobre ella. Todo milagro será fruto de esta actitud, la de inclinarse sobre nosotros de parte de aquel que, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, como lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 8. Da orden a la fiebre, así como en otros versículos anteriores había dado la orden al espíritu inmundo, y la fiebre la deja. Seguimos leyendo el versículo. Levantándose al punto le servía. Hermanos, aquí está el significado de todo el milagro y de todos los milagros. El hecho de que ella se ponga a servir no quiere decir solamente que ha sido curada de su mal físico. Indica una curación mucho más profunda. Es liberada realmente de aquella fiebre y de aquel espíritu malo que le impide servir y obliga a servirse de los otros para ser servidos. Finalmente, puede servir como el Señor Jesús, que dice de sí mismo: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, en Lucas capítulo 22. Hermanos, la traducción "se puso a servirles" no es correcta. Se debe traducir "les servía" en imperfecto, que indica no solo el comienzo, sino también la continuidad indefinida de ese servicio. El servicio es un término cargado de significado en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús es el siervo de Dios y de los hermanos, el justo que, por amor, se hace cargo de la debilidad de todos nosotros. Si el servicio de los otros es principio de una esclavitud recíproca, servir a los otros es principio de liberación. No hay otra alternativa. Lo primero es la expresión del egoísmo. Lo segundo, de amor. Hermanos, en el servicio el creyente llega a ser el mismo y revela a Dios, del cual es imagen y semejanza. Con la palabra servir, la iglesia primitiva entiende el amor fraterno concreto, no solo con palabras, ni solo con la boca, sino con obras y según la verdad, como lo anuncia 1 Juan, capítulo 3. Esta es la característica específica y fundamental del Señor Jesús, que Él dejó en herencia a sus discípulos antes de morir, como lo anuncia Lucas capítulo 22, Juan capítulo 13. Hermanos, esta mujer es el prototipo del creyente. Al ser liberada mediante el servicio recibido del Señor Jesús, es libre para liberar, es decir, para servir a los otros.
Así se inserta en la vida de Dios, que es amor y servicio. La liberación que el Señor Jesús trae no alcanza su objetivo en la recta profesión de fe que hacen los demonios, como lo anuncia Santiago capítulo 2, sino en el servicio que asimila al creyente a Dios en el seguimiento de Cristo. También todos los otros milagros deberán leerse como intervenciones que el Señor Jesús realiza para traer esta liberación profunda. La suegra del apóstol Pedro es el primer fruto maduro del Evangelio. Encarna el Espíritu del Señor Jesús y es el tipo de todos aquellos que seguirán su palabra. Es el Evangelio vivo, donde percibimos el buen perfume de Cristo, como lo anuncia 2 Corintios capítulo 2. Hermanos, el verdadero alcance de este milagro, por lo general, pasa inobservado. El motivo es que estamos acostumbrados a leer los milagros del Señor Jesús como portentos y señales de poder divino. El Señor Jesús rechaza esas señales en Lucas capítulo 11. Nosotros somos incapaces de reconocer a Dios en la pequeñez y en la humildad, como lo anuncia Lucas capítulo 17, que son las características del servicio y privilegio de los últimos, que, por eso, se ven obligados a servir. Pero precisamente en estas realidades ínfimas, Dios está presente con su fuerza espiritual, como lo dice San Agustín, que decía con razón que si el poder de Dios nos ha creado, su impotencia nos ha salvado. Por eso el apóstol San Mateo, después del ciclo narrativo de los primeros milagros, da la clave interpretativa de ellos, diciendo de que de este modo cargó con nuestras enfermedades en Mateo capítulo 8. Es precisamente el Señor Jesús, siervo, el que carga con nuestro mal, el que nos libera. El misterio del servicio es el mismo del escándalo de la cruz, que nos quiere llevar a reconocer la gracia de Dios en la humanidad del siervo, que muere en la cruz. La piedra angular es la piedra desechada, lo anuncia Lucas capítulo 20. En efecto, hermano que me escuchas, lo plebeyo y lo despreciable del mundo ha escogido a Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1. Así, las mujeres eran tenidas en cuenta muy poco en la cultura hebrea, hasta el punto de que no estaban obligadas a vivir según la ley y no estaban en condiciones de dar testimonio. Y, además, anciana y enferma y suegra, es la primera que, al ser curada de la fiebre, que afecta el espíritu de todo ser humano, como está en Lucas capítulo 22, vive y da testimonio del Espíritu nuevo del Señor Jesús, que ha vencido el mundo y hace cielos nuevos y tierra nueva. Hermanos, el milagro sucede en la casa de Simón Pedro. La casa es uno de los símbolos de la iglesia. ¿Quién es el que en ella realmente vale? ¿Qué ojos hemos de tener para leer la historia de la iglesia
hacia quien hemos de mirar para aprender el Evangelio. ¿Cuáles son nuestros maestros en la fe? También al final de su ministerio, el Señor Jesús llamará solamente a los discípulos para que observen a una pobre viuda que da todo lo que tiene para vivir, según Lucas capítulo 21, para que aprendan de ella la lección fundamental. Estas personas insignificantes, que naturalmente deben servir, son la presencia viva y constante del Señor en medio de nosotros, nuestros maestros de vida. Que el Señor nos dé ojos nuevos y evangélicos para ver la realidad. Pero vayamos a Lucas capítulo 4, versículos 40 al 44. Dice: a la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban a Jesús, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero él no les permitía hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar despoblado. Pero la gente empezó a buscarlo y fueron hasta donde él estaba. Quisieron retenerlo para que no se les fuera. Pero él les dijo: tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios a otras ciudades, porque para esto fui enviado. Y estuvo predicando en la sinagoga del país de los judíos. Hermanos, se completa el primer esbozo del rostro del Señor Jesús. Los hombres lo ven como el Salvador. Los demonios gritan o gritando dicen que es el Hijo de Dios y lo conocen como el Mesías. El Señor Jesús, por su parte, se proclama como el evangelizador del reino de Dios, impulsado por una necesidad misteriosa. Cuando dice, tengo que anunciar la buena nueva. Es un sumario, una síntesis teológica del día del Señor Jesús. En este día programativo vemos su acción, que en la tarde tiene su cumplimiento. En la noche va a beber en su fuente para extenderse a otras partes en una nueva mañana. La tarde de la cruz no es el fracaso, sino la plenitud gloriosa de toda la obra salvífica de acciones y milagros. La noche de la muerte no es la aniquilación, sino que es comunión con el Padre Celestial, fuente de la vida, que se expande victoriosa en el nuevo día. Hermanos, esta presencia del Señor Jesús, antes de la llamada de los discípulos, hace más plausible su respuesta. El marco del relato es la oscuridad de la noche, entre el final del día y el comienzo del otro, desde el ocaso hasta el amanecer. Es el tiempo no disponible para el hombre. Todo cae en las tinieblas. Cesa toda actividad humana que confluye allí y se aplaca. La noche es símbolo de muerte, que es la noche definitiva, es un tiempo que no es absolutamente disponible. Y el mismo Señor Jesús también lo reconocerá desde el oscurecerse del sol del viernes de Pascua hasta su nuevo nacer la mañana después del sábado. El hecho extraño
es que su acción se desarrolla precisamente en la oscuridad. En efecto, hermano que me escuchas, si de día había hecho algo, por la tarde realiza una infinidad de prodigios a favor de todos los creyentes que acuden a él, que pone las manos sobre cada uno de ellos y los sana. Esto significa que el Señor Jesús obra definitivamente al final de su jornada. En efecto, es su cruz la que salva a todos y a cada uno de nosotros. Él nos salva en nuestra noche mediante su noche. Nos visita en nuestro mal mediante su cruz. Si la perspectiva del día del hombre es la tarde, la oscuridad y la muerte, la perspectiva de Dios en Cristo, que es victoria sobre la noche y sobre la muerte. Hermanos, la noche es el lugar de la verdad del hombre, que reconoce la propia nada, pero es también el lugar de la verdad de Dios, que de la nada hace todas las cosas. Como fue el lugar de la creación, así es el lugar de la salvación en la fe. En efecto, hermano que me escuchas, Dios obra precisamente cuando el hombre, al ser imposibilitado, renuncia a obrar y dice: ahora basta, Señor, como lo dice en 1 Reyes, capítulo 19, porque ninguna cosa es imposible para Dios, como lo dice Lucas, capítulo 1. Y el versículo 40 se lee: a la puesta del sol. Hermanos, el evangelista San Lucas, a diferencia del evangelista San Marcos, no habla de la noche. Lo indica como el tiempo entre el declinar el sol y la llegada del día siguiente. Así subraya la victoria del día sobre la noche. El creyente ya vive definitivamente en el día después del sábado, el hoy de la resurrección y de la victoria de Cristo, el octavo día que ya no conoce el ocaso. En efecto, la noche ya ha sido derrotada, porque ha llegado su hora. Precisamente en el momento más oscuro que transcurre entre la agonía del huerto de Getsemaní y la cruz, como lo anuncia Lucas capítulo 22. Este sol que declina es casi el Mesías crucificado, que se inclina sobre nuestras noches y las ilumina todas. Seguimos leyendo el versículo. Todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban. Hermanos, a menudo el enfermo es conducido hasta Cristo, o Cristo es conducido hasta el enfermo. Mediante la oración se subraya la mediación y la corresponsabilidad de los hermanos en la salvación de todos. Es un tema preferido por el evangelista San Lucas, que es consciente de la mediación eclesial, poniendo, dice, leyendo el versículo, dice: poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Hermanos, el Señor Jesús se acerca a cada uno de los enfermos. El enfermo no es un número, un caso. Jesús se dedica al enfermo, no al mal, y los cura imponiéndole las manos. En otras partes se dice que toca, en Lucas capítulo 5. La mano es la señal del poder y de la acción del Señor Jesús. Es la fuerza de Dios en acción que se extiende, que se detiene y toca al hombre enfermo. Este contacto, hermano que me escuchas,
casi como una identificación con el enfermo. Es la misma salvación. Donde hay comunión con el Señor, queda vencida la fuerza del mal. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe.